Detrás de las celosías doradas del palacio de Topkapi, donde la luz del amanecer se filtraba entre los arabescos de oro, aún flota una pregunta que los siglos no han borrado. ¿Qué fue de aquellas mujeres que un día dominaron el corazón y el poder del imperio más temido del mundo cuando su belleza se marchitó o su influencia política se desvaneció? En los patios perfumados de rosas y almizcle, entre fuentes que murmuraban promesas al viento, se erguía el harem y Humayun, el corazón oculto del imperio otomano, un reino de seda y silencio. No era un simple lugar de placer o deseo, sino una fortaleza política en la que la obediencia valía más que la sangre, y el amor podía transformarse en sentencia. El visitante ingenuo habría creído que el harén era un paraíso de terciopelo, una morada de lujo donde las concubinas paseaban entre mosaicos y cortinas de brocado. Pero detrás de aquel esplendor se escondía una maquinaria invisible que moldeaba el destino del imperio. Las mujeres que un día fueron elegidas por su gracia o su inteligencia, las que fueron madres de sultanes o reinas del afecto imperial, eran también prisioneras de una estructura de poder que no perdonaba el paso del tiempo. Cuando su belleza dejaba de ser un instrumento, o cuando el nacimiento de un hijo amenazaba la estabilidad del trono, las mismas puertas que antes se abrían para ellas se convertían en muros impenetrables. Aquellas mujeres no necesitaban cometer un crimen para ser castigadas. Bastaba con ser madre, hermana o esposa de un príncipe que pudiera representar un peligro para el sultán reinante. Así, la sombra de la sospecha era suficiente para encerrar a una mujer en lo que se conocía como la jaula dorada, un lugar dentro del propio palacio donde la reclusión era eterna y el tiempo se disolvía entre los tapices. No había juicio, no había defensa, solo la orden silenciosa del poder y el eco de un portón que se cerraba sin retorno. La madre de Mustafa Primur fue una de las muchas víctimas de esa condena sin delito. Tras la caída de su hijo, sus aposentos fueron sellados. Los sirvientes informaban de cada movimiento. Sus cartas eran interceptadas y sus palabras, repetidas hasta el cansancio, eran convertidas en informes. Vivía rodeada de oro, pero aquel oro era su prisión. Las lámparas ardían día y noche, y la luz se reflejaba en los muros con un brillo que parecía burlarse de su soledad. En el exterior, el Bosforus resplandecía bajo el sol. Dentro, solo el eco de sus propios pasos recordaba que aún existía. A diferencia de los tormentos físicos que la historia asocia con la crueldad, las mujeres del harén sufrían una tortura más profunda y duradera, el borrado psicológico. Día tras día, el silencio las consumía. No había calendario ni amanecer, solo un presente eterno hecho de rutina y de espera. Las ventanas que alguna vez daban al jardín fueron tapiadas, reemplazadas por muros lisos donde la mirada moría sin horizonte. En aquel encierro, hasta el sonido del agua o el roce de las telas se transformaban en compañía. Algunas de las antiguas consortes de Murad IV, cuentan los cronistas, terminaron sus días sin volver a ver el reflejo del sol sobre el mar. En los archivos imperiales, sus nombres aparecen apenas como notas marginales, cuando no desaparecen por completo, borradas de la historia por la misma mano que un día las había elevado. El mármol del palacio todavía parece guardar susurros, pasos apagados, llantos ahogados, plegarias sin respuesta. Porque en aquel mundo, el silencio no era ausencia de sonido, sino una ley. Un mandato que preservaba el orden, la obediencia y el miedo. Y mientras el imperio seguía expandiendo sus fronteras, las voces que alguna vez influyeron en su destino se desvanecían en los corredores del olvido. El harén otomano fue, en apariencia, un jardín de esplendor. En realidad, un laberinto donde la belleza se pagaba con libertad y donde el poder se mantenía gracias a la invisibilidad de las víctimas. Allí, la grandeza del sultán reposaba sobre las vidas de mujeres silenciadas, y cada lágrima caída en secreto era el precio del imperio. Detrás de esas ventanas doradas, el aire mismo parecía hecho de obediencia.
y quienes alguna vez fueron amadas por el poder, terminaron devoradas por él. En el corazón del palacio de Topkapi existía un recinto que no figuraba en los mapas ni en los registros oficiales, la llamada Jaula Dorada. Era un conjunto de aposentos secretos, aislados del resto del mundo por muros tan gruesos que ni el sonido del mar podía atravesarlos. Allí eran confinadas las mujeres que, por haber amado demasiado, influido demasiado o simplemente existido demasiado cerca del poder, se convertían en una amenaza invisible. En ese lugar, la grandeza del Imperio Otomano se sostenía sobre el sufrimiento silencioso de sus reinas olvidadas. La Jaula Dorada no era una celda oscura, sino un palacio dentro del palacio. Los techos estaban pintados con oro. Las fuentes seguían cantando con agua perfumada y las concubinas cautivas vestían sedas que jamás volverían a lucir en público. Era una prisión disfrazada de lujo, donde cada objeto recordaba lo que se había perdido. Las sirvientas se movían como sombras, los eunucos vigilaban sin palabras, y las noches se estiraban hasta volverse eternas. Quien entraba allí dejaba atrás su nombre, su título, su pasado. Entre esas paredes, la madre del sultán Mustafa I fue encerrada tras la caída de su hijo. Había sido una mujer poderosa, temida y respetada, pero bastó una decisión política para transformarla en prisionera de su propio palacio. Su encierro no fue breve. Pasaron los años, y su cabello se volvió tan blanco como el mármol de su habitación. Sus movimientos eran observados, sus visitas limitadas, sus pensamientos reducidos a susurros. Cada noche encendía una vela frente a una pequeña ventana tapiada, como si el fuego pudiese atravesar el muro y recordarle al cielo que aún estaba viva. El tormento no era físico, sino espiritual. No había látigos ni grilletes, pero sí un dolor más profundo, el de ser olvidada. Las mujeres de la Jaula Dorada no sabían si el mundo aún recordaba sus rostros, si sus hijos seguían con vida, si sus nombres se pronunciaban en voz alta. Vivían rodeadas de belleza, pero esa belleza se convertía en burla. Las lámparas de cristal reflejaban su soledad. Los espejos mostraban un rostro que envejecía sin testigos. El tiempo no pasaba, sino que se disolvía, como una gota de miel en el silencio. Algunas intentaron resistir escribiendo cartas que nunca llegaban, escondiendo mensajes en los pliegues de sus vestidos o bordando versos en las telas que los sirvientes lavaban. Pero toda palabra era revisada, todo gesto, vigilado. Las más valientes se refugiaban en la fe, rezando a un Dios que quizá no las escuchaba. Las otras se abandonaban lentamente, apagándose en una calma tan perfecta que ya no distinguían el sueño de la vigilia. Los cronistas del siglo XVIII relatan que algunas mujeres pasaban décadas sin ver el sol, viviendo solo con el recuerdo del perfume del jardín. A veces, cuando un sultán moría o un nuevo heredero ascendía al trono, las puertas de la Jaula Dorada se abrían por unas horas. Las prisioneras eran trasladadas, unas liberadas, otras ejecutadas. El destino dependía del capricho de un solo hombre. Para el imperio, ellas no eran personas, sino símbolos de lo que podía pasar a quien olvidaba su lugar. Se decía que el silencio en la Jaula Dorada era tan espeso que podía escucharse el latido del propio corazón. Un corazón que ya no pertenecía a su dueña, sino al poder que la había encerrado. Algunas noches, los guardias juraban oír canciones suaves detrás de las paredes, melodías en lenguas que nadie recordaba. Quizás eran oraciones, o tal vez el eco de las almas que aún vagaban entre los mosaicos. Así era la justicia del imperio, brillante por fuera, podrida por dentro. La Jaula Dorada no necesitaba barrotes porque las mujeres que vivían allí ya habían sido encadenadas por el miedo. El castigo no era la muerte, sino la vida sin propósito, una existencia suspendida entre el lujo y el olvido. Los muros del Topkapi aún conservan su huella. Bajo los frescos descoloridos y los mármoles fríos, se percibe el peso de aquellas vidas que se apagaron sin un grito. Y el narrador que recorre esos pasillos siente que el aire todavía guarda un susurro antiguo.
Aquí la belleza fue un crimen y el silencio la única absolución. En el laberinto del palacio de Topkapi, entre patios donde el mármol brillaba como el agua y pasillos perfumados con incienso, existía una figura más temida que el propio sultán. No llevaba corona ni anillos de poder. Su fuerza no provenía de la sangre real, sino del silencio. Era el gran eunuco negro, conocido como Khuslar Aasi, amo de la disciplina, guardián del secreto y sombra que regía el corazón del harén. Su historia comenzaba muy lejos, en las tierras ardientes de África Oriental, donde los niños eran arrancados de sus familias y vendidos como mercancía. Castrados en su juventud, privados de herencia y deseo, eran transformados en instrumentos perfectos para el control imperial. De entre ellos surgían los más fieles, los más inteligentes, los que sabían obedecer sin dudar y mandar sin elevar la voz. Y uno de ellos, el Khuslar Aasi, ascendía por encima de los visires y de los ministros, convirtiéndose en el verdadero guardián del trono invisible. El gran eunuco no solo vigilaba a las concubinas y las madres del sultán, sino que controlaba cada mensaje, cada paso, cada mirada. Ninguna palabra llegaba al oído del soberano sin pasar por él. En el harén, donde los rumores eran dagas y la belleza era un arma, su presencia mantenía el equilibrio de un mundo construido sobre el miedo. Su látigo, de cuero trenzado o de caña de palma, no era solo castigo físico, sino símbolo del poder absoluto. Cuando el orden se rompía, no era el sultán quien lo restablecía, sino él. Bastaba un gesto para que el silencio cayera sobre los pasillos. Nadie gritaba, nadie suplicaba. El sonido de los golpes, secos y rítmicos, se mezclaba con el murmullo de las fuentes, y el mármol parecía absorber el dolor sin devolver eco alguno. Los cronistas dicen que las paredes del harén aprendieron a guardar secretos, porque los gritos no sobrevivían más allá de la segunda puerta. Una concubina que osara levantar la voz o mirar donde no debía, podía ser azotada en presencia de las demás. El eunuco no necesitaba gritar. Su autoridad era fría, precisa, inquebrantable. En cada movimiento había una coreografía del poder. El sonido del látigo, el roce de las sandalias sobre el suelo, el silencio posterior, que era la verdadera lección. Los castigos eran ordenados en nombre de la valide sultán, la madre del sultán, pero ejecutados por las manos que nunca temblaban. La ironía del destino era cruel. Aquellos hombres, mutilados para servir, se convirtieron en los guardianes del deseo y los jueces de las pasiones. No podían amar ni engendrar, pero decidían el destino de las mujeres más hermosas del mundo. Ellos, que habían sido despojados de su humanidad, se transformaban en las manos del poder, las manos que castigaban, las manos que controlaban. Muchos murieron en el anonimato, sin tumba ni nombre, y sin embargo su sombra aún flota en las crónicas. Algunos, en su vejez, confesaban su cansancio, admitiendo que eran prisioneros del mismo sistema que custodiaban. El palacio, decían, era una cárcel donde nadie era libre, ni el sultán, ni las mujeres, ni siquiera ellos. Una noche, cuenta un manuscrito otomano, un eunuco envejecido se detuvo frente a una de las puertas cerradas del harén. Dentro, una concubina lloraba su condena. Él escuchó sin entrar, sin hablar. Después, con una voz casi rota, murmuró: «El poder no necesita látigos, solo necesita que el miedo aprenda a obedecer por sí solo». Y volvió a desaparecer entre las sombras. El látigo del eunuco era más que un instrumento de castigo. Era la voz muda del imperio, el recordatorio de que incluso en la opulencia, nadie estaba a salvo del silencio. Allí, en los corredores del Topkapi, el dolor no se expresaba con gritos, sino con la obediencia inmediata. Porque en el harén otomano, el silencio era la moneda con la que se compraba la supervivencia. ¿Qué castigo puede quebrar la voluntad sin dejar cicatrices visibles? En los confines ocultos del palacio de Topkapi, donde el lujo y el dolor convivían bajo el mismo techo,
Existía una forma de disciplina tan cruel como silenciosa: la falaca o bastinado. Este castigo consistía en golpear las plantas de los pies y era considerado discreto porque no manchaba con sangre la piel que debía seguir siendo hermosa a los ojos del sultán. Pero detrás de su aparente delicadeza se escondía una tortura que destruía no solo el cuerpo, sino también el espíritu. El bastinado se aplicaba a concubinas rebeldes, sirvientas insolentes o calfas, funcionarias de rango medio, que desobedecían una orden, murmuraban un rumor o se atrevían a mirar al sultán sin permiso. A menudo bastaba una palabra mal dicha o una mirada demasiado larga para merecer el castigo. No se requería culpa comprobada, solo la sospecha. Y en el harén, la sospecha era ley. El ritual se desarrollaba en silencio. Los guardias eunucos cerraban las puertas, las cortinas de seda se corrían, y el mundo quedaba reducido a un cuarto frío donde el sonido de los pasos sobre el mármol era el preludio del dolor. La mujer, vestida todavía con sus sedas y joyas, era atada de tobillos. Sus pies se alzaban en el aire, sostenidos por una vara o por las manos firmes de 2 eunucos. Entonces, comenzaba el castigo. Un oficial golpeaba la planta de sus pies con una vara de madera pulida. Al principio, los golpes parecían soportables, pero pronto el dolor se hacía insoportable, extendiéndose como fuego desde los talones hasta la mente. El número de golpes no estaba escrito. Dependía de la gravedad del supuesto delito, o, más a menudo, del capricho del superior. 50, 100, 200. Los cronistas hablan de mujeres que no pudieron caminar durante semanas. Algunas quedaban lisiadas, otras fingían estar bien para evitar el castigo adicional de la humillación. Pero lo más terrible no era el dolor físico, sino el silencio que lo acompañaba. Ningún grito debía romper la calma del palacio. Si una mujer gritaba, los eunucos le cubrían la boca. El sufrimiento debía quedar oculto tras los muros dorados, invisible como todo lo que el imperio no quería mostrar. Una joven calfa, cuentan los relatos, fue castigada por haber hablado sin permiso mientras servía el té al labalí sultán. Recibió 60 golpes. Durante días no pudo ponerse en pie, y sin embargo, al tercer día, la obligaron a caminar por el pasillo del harén como si nada hubiera ocurrido. Cada paso era un recordatorio del castigo. Cada escalón, una nueva herida. Los sirvientes apartaban la vista. Nadie ofrecía ayuda, porque la compasión también era una forma de desobediencia. El bastinado era, en esencia, un mensaje. Obedecer no era una opción, era una condición de supervivencia. Los pies, símbolo de movimiento y libertad, se convertían en el blanco del poder. El imperio no necesitaba cortar lenguas ni levantar horcas, bastaba con quebrar los pasos de quienes se atrevían a desafiarlo. En los registros del siglo XVII, se menciona que los castigos más frecuentes se realizaban en los lavaderos del palacio, donde el vapor del agua y el olor a jabón ocultaban el sonido de los golpes. Otras veces, el bastinado se practicaba al amanecer, en los patios interiores, cuando el canto del muezín se mezclaba con los gemidos contenidos. El sol nacía sobre un imperio brillante, pero bajo ese resplandor, el dolor caminaba descalzo. Al terminar el castigo, las mujeres eran devueltas a sus habitaciones, cojeando, con los pies hinchados y enrojecidos. Se les aplicaba ungüento y se les imponía silencio. Ninguna debía hablar de lo ocurrido. Si lo hacía, se arriesgaban a algo peor. La cuerda de seda. El bastinado no dejaba marcas visibles, y por eso era el castigo favorito de la corte. En un mundo donde la apariencia lo era todo, incluso la violencia debía ser elegante. Pero cada paso tembloroso, cada respiración contenida, era una confesión muda del horror. El mármol del Topkapi guardó ese eco. Aún hoy, dicen algunos visitantes, si se camina en silencio por los pasillos del antiguo harén, puede oírse el leve repiqueteo de un bastón contra el suelo, como si la memoria del castigo se negara a morir. Porque en el Imperio Otomano, incluso el dolor debía aprender a ser hermoso.
En el Imperio Otomano, la muerte tenía sus propias reglas. No se derramaba sangre en los muros del poder. El asesinato, cuando provenía de la voluntad del sultán, debía ser tan silencioso como la noche y tan limpio como la seda. Así nació la ejecución más refinada y aterradora del palacio: el estrangulamiento con cuerda de seda, una práctica que los cronistas describieron como la forma más piadosa de matar. Sin sangre, sin cuchillo, sin testigos, solo el sonido ahogado de un cuerpo que dejaba de luchar bajo la caricia de un hilo imperial. Era un método reservado para los grandes, príncipes rebeldes, visires caídos en desgracia, y también las mujeres del harén cuya ambición había superado los límites impuestos por el trono. En una corte donde la obediencia era la medida del valor, una mirada mal dirigida, una palabra envenenada o una influencia excesiva podían convertirse en sentencia de muerte. Nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellas que habían compartido el lecho del sultán. La cuerda era de seda blanca, suave al tacto, pero inquebrantable. Los eunucos la mantenían en cofres sellados, listas para ser usadas cuando la valide sultán o el propio sultán pronunciaban el decreto final. No se necesitaban juicios ni acusaciones públicas. Una noche bastaba, una orden, un susurro. El castigo se ejecutaba en secreto, y el silencio era la última misericordia que el imperio ofrecía a sus condenados. Una de las historias más temidas fue la de las rivales de Roxelana, la esposa legítima de Solimán el Magnífico. Su ascenso al poder fue tan meteórico como sangriento. A medida que su influencia crecía, las otras concubinas que habían disfrutado del favor del sultán comenzaron a desaparecer. Algunas fueron enviadas a rezar a monasterios lejanos. Otras, simplemente, dejaron de existir. Nadie las vio marcharse, nadie las lloró. Se decía que las cuerdas de seda trabajaban de noche, cuando las lámparas se apagaban y el viento del Bósforo soplaba entre los minaretes. Los eunucos entraban sin ruido. Uno sostenía la cuerda, otro sujetaba los brazos, y un tercero cerraba las cortinas. No había gritos. La víctima caía en silencio, y el único sonido era el roce sordo del tejido contra la piel. Cuando todo terminaba, el cuerpo era envuelto en lino y llevado por pasillos ocultos hasta los jardines interiores, donde lo esperaba una tumba anónima. Los registros se borraban, las habitaciones se reasignaban, las joyas se repartían entre las nuevas favoritas. Era como si aquella mujer nunca hubiera existido. Los documentos del siglo XVI la llamaban muerte honorable, una ironía cruel en un imperio que consideraba la sangre una mancha vergonzosa, pero el asesinato, un acto de orden. Los sultanes justificaban esta práctica como un modo de preservar la pureza del poder. Si una cabeza debía caer, debía hacerlo sin ruido, sin escándalo, sin sombra sobre el trono. Pero para las mujeres del harén, esa honra era solo otra forma de miedo. Saber que podían desaparecer en cualquier momento, sin dejar rastro, era una tortura más efectiva que cualquier látigo. Las rivales de Roxelana fueron las más famosas, pero no las únicas. Durante generaciones, decenas de mujeres fueron silenciadas por la seda. Sus nombres se perdieron, sus retratos fueron destruidos, sus historias se disolvieron en el aire del palacio. Las pocas crónicas que sobrevivieron lo explican con frialdad. El imperio no tolera voces que hablen más alto que el sultán. La cuerda de seda no solo mataba cuerpos, mataba memorias. Las madres que habían dado a luz a príncipes olvidaban haberlo hecho. Las esposas que habían amado eran borradas como tinta diluida. En el harén, cada respiración era una negociación con el poder. La seda esperaba pacientemente, enrollada, invisible, perfecta. Ningún verdugo necesitaba fuerza. Bastaba una leve presión, el peso del miedo, la certeza de que no había escape. La muerte no llegaba con violencia, sino con la misma suavidad con la que una mano acaricia el rostro amado. Una misericordia fría, calculada, imperial. Cuando el amanecer se alzaba sobre Estambul,
Los sirvientes encendían los inciensos y lavaban los suelos. Nadie mencionaba el suceso. Los pájaros cantaban, las fuentes fluían y el imperio seguía su curso, ajeno a las sombras que alimentaban su grandeza. La cuerda era devuelta al cofre, limpia, ordenada, lista para el próximo silencio. Así funcionaba el poder otomano, sin escándalo, sin testigos, sin piedad. En su perfección estaba su monstruosidad, porque en el palacio del sultán, morir en silencio era considerado un privilegio. Han pasado siglos desde que las últimas voces del harén se apagaron tras las puertas del palacio de Topkapi. El mármol sigue allí, frío, impasible. Los mosaicos aún reflejan destellos de oro, pero el aire que recorre sus pasillos parece cargado de una memoria invisible. Quien camina hoy por sus galerías no oye gritos ni susurros, pero siente algo que no pertenece al presente. Un silencio denso, vivo, casi sagrado. Es el eco del dolor, la sombra de un mundo donde la belleza y el miedo coexistían como amantes inseparables. El narrador, viajero de otro tiempo, contempla las habitaciones vacías del antiguo harén, donde antes resonaban risas y perfumes. Ahora solo hay aire inmóvil. En una esquina, la celosía dorada deja pasar una luz débil, como una caricia sobre la piedra. Quizás fue la misma ventana tras la cual una mujer esperó durante años ver el amanecer que nunca llegó. Los guías hablan de historia, de poder, de arte. Pero entre cada palabra se percibe un murmullo que no está en los libros. El lamento de las que fueron olvidadas, de las que vivieron y murieron sin nombre. El Topkapi, convertido hoy en museo, guarda su grandeza con pudor. Sus muros no cuentan los secretos que conocen. No revelan cuántas veces una orden escrita en seda cambió el curso de una vida. No confiesan cuántas lágrimas cayeron sobre los tapices. El esplendor persiste, pero bajo la superficie brilla otra verdad, incómoda y humana, la del poder sostenido por el sufrimiento de quienes no podían defenderse. El silencio del palacio no es vacío, es testigo. Testigo del oro que fue prisión, del látigo que impuso obediencia, de la seda que mató sin manchar. Testigo de una civilización que elevó la belleza al nivel de divinidad y convirtió la crueldad en arte. Cada sala parece contener un alma detenida, un recuerdo que no se atreve a partir. Y aunque los turistas fotografían las paredes, ninguno capta la historia completa, porque lo que ocurrió en el harén no se ve, se siente. A veces, al caer la tarde, el viento del Bósforo entra por los patios y hace vibrar las lámparas de vidrio. Entonces, por un instante, el palacio parece despertar. Los ecos del pasado vuelven a recorrer los pasillos. El golpe del bastón, el murmullo de las plegarias, el sonido lejano de una cuerda tensándose. Y el visitante que escucha, aunque no comprenda, intuye que aquel silencio sigue vivo, alimentado por las sombras de quienes nunca tuvieron voz. Las crónicas lo llaman historia, los poetas, tragedia. Pero en el fondo, es una advertencia, porque todo imperio que se construye sobre el miedo está condenado a recordar sus propios fantasmas. El Topkapi es más que una reliquia del poder otomano. Es un espejo donde el ser humano contempla su ambición y su culpa. Y cuando el sol se oculta tras los minaretes y el palacio queda envuelto en penumbra, el narrador comprende la última lección del harén, que el silencio, cuando nace del miedo, puede gobernar durante siglos. Si este relato te ha conmovido, comparte tu pensamiento. ¿Qué opinas tú de la violencia disfrazada de orden, de la crueldad escondida bajo la belleza? ¿Crees que el poder puede justificarse cuando silencia la voz de los inocentes? Deja tu reflexión en los comentarios, porque las historias como esta solo encuentran redención cuando alguien se atreve a hablar por los que callaron.